producción de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Ocho de la mañana y 32 minutos en Radio Universidad Austral de Chile. Esto es República de los Ríos, recibiendo a su conductor permanente, Víctor Godoy. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Se fue, Víctor? Mira, yo haciéndole homenajes aquí. Y yo haciéndole homenajes. ¿Qué me habré imaginado? Buscar tu café. Probablemente se está sirviendo un café para comenzar la conversación del día de hoy. Egon Montesinos, ¿cómo está, profesor? Muy bien. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. Una mañana fría en Valdivia. Nos adelantamos a pasos agigantados hacia el invierno. Sí, ya hace rato que está helando. Sí. Entiendo que nos va a acompañar también el profesor Juan Andrés Varas. Probablemente se va a incorporar dentro de algunos minutos. Vamos a verificar si Víctor volvió con su café o está jugando a las escondidas con nosotros. Y cuando juega a las escondidas con República de los Ríos, juega a las escondidas con la democracia, con la libertad de expresión, con el periodismo comprometido con su libertad. Como le gusta decir a Víctor. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Qué tímido que llegaste. Sí, tenía desenchufado el módem. Ya. Ah, ya. Que es el aparato con el que nos conectamos. Sí, con el que establecemos este tipo de conexiones. Víctor, Egon, comencemos la conversación el día de hoy. Anunciábamos que el profesor... ¿Qué pasa, Víctor? ¿Sebastián? Ah, ya. Sebastián Valenzuela en los controles técnicos, lo que escucho, lo escucho que hace señas. No lo escucho, lo veo hacer señas. Hay algún sistema que se podría desconfigurar en algún minuto, así que vamos a estar atentos para evitar los baches propios de las transmisiones remotas como estas. Decía yo, Víctor, iniciemos la conversación. Los temas seleccionados para iniciar la conversación el día de hoy, yo quiero simplemente dejar planteadas dos cosas. Hoy día entiendo que continúa la tramitación en el Senado de la ley que crea el Servicio Especializado de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que pondría fin a lo que conocemos como el Servicio Nacional de Menores, SENAME. Hemos conversado nosotros el tema durante las últimas 2 o 3 semanas. La magistrada Pamela Lobos estuvo con nosotros. Algo conversamos también en la conversación. Algo incluimos también en la conversación con la presidenta de la Corte de Apelaciones, Soledad Piñeiro. Así que vamos a estar atentos a lo que surge de ese trámite legislativo el día de hoy, para ver cómo nosotros también aquí en Radio Universidad Austral de Chile durante las próximas semanas le damos continuidad a ese tema que tanto nos preocupa, la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulneración. Situación que también está bastante vinculada, bastante cercana a otro tema que nos ha preocupado durante las últimas semanas, nos ha preocupado y nos ha ocupado, que es la violencia intrafamiliar, los índices que se han incrementado, las denuncias que han disminuido, ver cómo efectivamente el Estado se está haciendo cargo de atender esa
esa situación, esa realidad social, familiar, personal, que sí requiere de la intervención protectora de toda la sociedad, precisamente a través de los organismos del Estado. Eso es una cosa, y la otra cosa, un tema en el cual tú has hecho referencias recurrentes en las pautas de República de los Ríos, y es este acuerdo de unidad. Entiendo que hoy día, no sé si se fortalece la unidad, pero el Partido Radical entiendo que ya se distanció de la mesa en la que estaban discutiendo los términos de este nuevo contrato, de este nuevo pacto social, que nos permitiría transitar con la unidad y con la armonía necesaria durante las turbulentas aguas en las que nos obliga a navegar el COVID-19. Digo, a propósito, mira, estamos a 3 de junio, nos faltan 12 días para completar los 90 días establecidos por el decreto de estado de catástrofe. Parecía un plazo prudente para tomar un montón de medidas, para avanzar, para enfrentar colectivamente el desafío que significaba resistir a la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. Y estamos recién discutiendo el pacto de unidad y los términos en los cuales vamos a... allá, bueno, no sé. Víctor Godoy. Bueno, Miguel, la situación no es muy distinta a lo que hace una semana conversábamos. De hecho, el día miércoles conversamos bastante sobre lo que estaba pasando en el Parlamento chileno y su discusión, que es una discusión muy interna en ciertos aspectos, pero que tiene que ver con todos nosotros, que es la ley de la reelección, como se le ha llamado, ¿no? Sí. Y la ley de la reelección se vota hoy en la Cámara. Por lo tanto, es un dato muy relevante lo que va a salir de ahí, cuál es la actitud en definitiva de los diputados y cómo va a ser. Más la discusión, digamos, lo que se entiende es que se va a aplicar, o sea, ya se ha dicho, digamos, lo podemos comentar aquí con Egon, con Juan Andrés, que tienen bien dibujado el tema de las posibilidades de la reelección y de la no reelección. Pero en principio se ha hablado durante la semana de la aplicación in factum de esta medida, de este acuerdo, digamos, de esta ley que se votó en el Senado, y va a depender de los diputados. Digamos, si los diputados dijeran, sí, hay que hacerlo, punto, se aplica inmediatamente la ley, y eso identifica un escenario distinto en términos políticos. Si no es así, bueno, hay diputados que ya han salido a decir qué es más o menos lo que cambiarían, y que todo ello, todos esos detalles que no son tan detalles, significan algún grado de holgura para la propia clase política que está decidiendo su futuro, digamos, ¿no? Cómo se acomodan, se reacomodan para el futuro, y los cálculos ahí tienden a ser más mezquinos que lo que uno podría esperar, digamos, ¿no? En general. Sí. Eso por un lado, y yo creo que bueno, mencionar que hay una cuestión internacional inevitable, que es el tema de Estados Unidos. Yo creo que hay que decir algo al respecto. Nosotros ayer lo hicimos en un panel sobre el tema, pero quisiéramos escuchar también la opinión de nuestros contertulios. Y decir nomás que en el caso de Chile, la discusión, yo estaba escuchando la entrevista ahora del Colegio Médico, Patricio Mesa, el vicepresidente del Colegio Médico. Es interesante porque primero han atacado duramente en estos días a la propia presidenta Isquia Siches, y por otro lado que eso destina mucha preocupación en el debate o en los medios, pero por otro lado tienes 200 pacientes ya reconocidos que han fallecido en las urgencias de Santiago. Y ya hay fotografías del tema. Entonces digamos que la cosa ya escaló a un nivel, por lo menos en términos de publicidad, de estos escenarios que son especialmente tétricos, digamos, respecto de cuál es el rol en este minuto de la política pública cuando tú ves en imágenes ya que está sobrepasada. Así es que no es menor lo que le debe estar pasando en este minuto al propio ministro Mañalich, por un lado, y el gobierno en general. O sea, no creo que estemos en un momento
Y eso sí que ha ido agravándose. En una semana han pasado muchas cosas en el ámbito de la gestión de la crisis, y entre ellas está el hecho, para algunos inevitable, de que el ministro salga de la cartera de salud. Pero fundamentalmente lo real, los hechos, digamos, tiene que ver con esto de los fallecimientos en las urgencias, 200 decíamos, en la región metropolitana nomás, y lo que podríamos estar en la expectativa de vivir incluso en regiones, quizá no en Valdivia, pero sí en Valparaíso. Yo también escuché una entrevista y el análisis de lo que se está haciendo. De hecho, en el municipio mismo, el director de salud, alcancé a hablar un poquito con él porque está con coronavirus, el municipio de Valparaíso, digo, y están viviendo, digamos, una situación que llama la atención, porque lo están viviendo desde adentro. Han ideado un modelo no sé, de autocuidado, de colaboración comunitaria con las organizaciones y todo ello. Cosa que en Santiago no se ve, y no se ve tampoco como una política, digamos, ¿no? Y en la flexibilización forzada, en definitiva, de la cuarentena que probablemente tenga que ser renovada en la región metropolitana, pero va a ser renovada en las mismas condiciones, o sea, con la flexibilización forzada que ha habido. Así es que eso como preocupación, yo creo que no hay que dejar de hablar del coronavirus. No porque haya que decir algo tan nuevo, sino que hay que tratar de poner los puntos sobre un mapa y decir qué es lo que nos debiera preocupar también, ¿no? O sea, intenta dejar de hablar de coronavirus, pues, Víctor. ¿Hasta cuándo, por Dios? Sí, yo no tengo drama, digamos. No tengo ningún trauma con el asunto. Pero inténtalo. Al contrario. Pero inténtalo. Yo voy a tachar el tema de las pautas y a ver cómo me va. Egon Montesino, muy buenos días, bienvenidos a su casa radial, Radio Universidad Austral de Chile. Muy buenos días, muchas gracias por esta calurosa bienvenida en una mañana fría. Bueno, mira, en este tema ya un poco para hacernos cargo de la pauta que Víctor ha descrito, efectivamente no se puede dejar de hablar de esto, del coronavirus, porque tiene la dimensión no solo biomédica, sino que también muy social y política. Mira, el otro día en una reunión de amigos por Zoom, nótese, conversábamos de la vida cotidiana y nos preguntábamos, bueno, pues, pero ¿por qué pasa que por un lado la gente no obedece? Un poco están los que culpan a la gente, y están por otro lado los que dicen, mira, si tú no estuvieras en la situación de que no debes salir a trabajar para poder subsistir, probablemente estarías diciendo, bueno, no me pueden obligar a estar confinado si no tengo nada que comer. Y por otro lado están los que dicen, bueno, mira, el gobierno está tomando medidas tarde, está llegando tarde, no ha tomado medidas que son fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco en esta lógica de tensión local global o local central. Pero les planteaba la siguiente situación. Es difícil que un ciudadano, cualquiera sea, confíe en las instituciones cuando hay una crisis de confianza previa a el coronavirus y una crisis política previa al coronavirus, que fue la del 18 de octubre. Entonces, yo le decía, mira, el promedio en América Latina de confianza en las instituciones públicas, en la que está el gobierno también, el promedio es del 29%. Es decir, casi 3 de cada 10 ciudadanos en América Latina confía en las instituciones públicas. Hay países que está muy abajo, 16%, y el país donde más confía la ciudadanía en sus instituciones públicas es Uruguay, cerca del 47%. Estos son datos de hace 2 o 3 años atrás, de la OCDE, de un estudio que hizo la OCDE.
Entonces tú miras de alguna forma el comportamiento de los países en donde más confía previamente a la crisis, ¿eh? No durante la crisis, es distinto. Previo a la crisis, efectivamente tú tienes, por un lado, mayor colaboración y lo juntas o lo combinas con medidas de protección que te incentivan a quedarte en la casa. Si te están diciendo quédate en la casa, hay motivación suficiente como para quedarse en la casa. Y acá es donde vienen las interpretaciones de un lado, las interpretaciones de otro, porque curiosamente uno cree que los ciudadanos no están sobreideologizados y están muy, muy ideologizados. Es decir, cuando alguien te dice, mira, yo no opino de política, pero está opinando de política es porque está sobreideologizado. Es decir, está negando algo que no quiere verse involucrado, pero está altamente involucrado igualmente porque tiene opinión. Y en general esas opiniones están orientadas más bien a que ha faltado medidas más contundentes de protección. Y las medidas que han habido se han farandulizado, se han electoralizado demasiado. Esto de andar entregando cajas con fotos o cajas con muchas más cámaras que artículos que contienen la foto. Entonces, como contribuye a que la gente menos confíe en las instituciones. Si tú tienes una crisis previa y durante la crisis actúas para poder profundizar esa crisis, tienes un grave problema. Entonces, doy esta macro explicación, Víctor, porque es la explicación que tengo yo para poder sostener que acuerdo de unidad va a ser muy difícil que tengamos en Chile. Porque esta crisis de unidad, esta crisis de confianza de las personas a las instituciones se traduce en falta de confianza en los partidos políticos, que es aún más bajo cuando tú mides confianza a las personas a los partidos políticos. Y cuando le aplicas esta teoría del pavo real, es decir, que los partidos políticos de todo el espectro ideológico que tenemos en Chile actúan bajo lógica de pavo real y no de ganso, tienes aún más una crisis, que es ya una crisis de gobernabilidad. Pasas de la crisis de confianza en las instituciones, de las personas hacia las instituciones, a una crisis de gobernabilidad, porque no cuentas las instituciones públicas y los gobernantes, aquellos que conducen las instituciones, tienen una falta de confianza. Por lo tanto, cuando tú le dices a un ciudadano, quédese en su casa, y estás hablando sin mascarilla, o le dices al ciudadano, tiene que usar mascarilla en todos los espacios públicos, obligatorio, y estás hablando sin mascarilla, tiene que estar a 1 metro de distancia, y estás apiñado, tiene que estar a 1 metro de distancia, guardar la distancia física, y vas a entregar una caja de cosas, 10 personas en 2 metros cuadrados, tú estás entregando mensajes confusos, mensajes contradictorios. Eso acrecienta la falta de confianza en las instituciones. Entonces, cuando tú haces eso, súmale los hechos políticos de la retroactividad sin retroactividad, para otros sí, pero para mí no, todo eso va mellando en la ciudadanía el depósito de la confianza de que se puede salir con el gobierno, aun cuando todos sabemos que esta crisis se tiene que salir con el gobierno, con los partidos políticos y con las personas. Entonces, y esta actitud de los partidos fragmentada, de que los partidos no se someten, los partidos minoritarios con representación minoritaria en el Parlamento no se someten a los partidos mayoritarios por el prejuicio de que los mayoritarios te van a perjudicar, tienes un contexto bien preocupante. Es decir, todo este contexto que te doy, Víctor, es que efectivamente había problemas previo a la crisis. Durante la crisis también se ha contribuido a que no haya un contexto para poder avanzar en esta lógica noventera de todos los brazos arriba, como le gusta a una parte importante del gobierno, como le gustaba también a la ex nueva mayoría y como le gusta a muchos sectores políticos, de aparecer con los brazos arriba, aparecer como el gestor del acuerdo, aparecer como el gestor del diálogo, de la unidad. Todo eso lo necesita el país. El país necesita unidad. No estoy diciendo que no necesite unidad hoy, la necesita. El tema es el vector que la genera, el vector que la produce. Yo veo que el vector, por falta de confianza, no es el gobierno, por falta de confianza no son los partidos políticos, y quizás donde está más la confianza es en actores no gubernamentales, pero es una confianza, como se decía irónicamente por ahí, efímera o hemífera. Es absolutamente hemífera.
el acuerdo en todo caso, claro, independiente de quienes, comillas, participan del acuerdo, porque en rigor por ahora es un papel que yo no sé si han impreso siquiera. O sea, en principio está claro, que el acuerdo no es que esté impreso para la firma, digamos, ¿no? Sino que más bien es como una iniciativa en la que se va subiendo, bajando gente de acuerdo al momento también. No, claro, porque además, Víctor, súmale que tú tienes es como que nosotros tengamos una reunión para llegar a un acuerdo y resulta que el gobierno, quien sea, sale con que hay ya un acuerdo. Entonces, los que están en esa reunión salen diciendo, no, aquí no hay ningún acuerdo. Entonces, te fijas, ni siquiera hay acuerdo para poder sacar una cuña de la primera reunión. Es decir, porque todos participaron en una reunión. ¿Qué fueron a tomar café? No fueron a tomar café, fueron a hablar de las bases por un acuerdo. Ahora, cuando tú vas a una reunión de esas... Ni siquiera hay acuerdo para salir con una cuña conjunta. Entonces, el problema es muy profundo. Cuando tú vas a una reunión de esas, de todos modos sabes eso también. Entonces, el acuerdo en rigor, o sea, como estrategia periodística, es bueno pensar que allí donde algo claramente no existe, en este caso el acuerdo, hay que buscar las pistas del propio acuerdo, ¿no? Hay que buscar donde sí hay acuerdo, porque eso te permite identificar entonces por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, la discusión presupuestaria. ¿Te acuerdas que se había dicho que este año iba a ser el año en que se iba a discutir, propuesta del gobierno, el presupuesto con base cero? No estaba totalmente dicho, pero se había propuesto de parte del propio gobierno. Bueno, hay informaciones que circulan respecto de que hay una enorme dificultad para poder hacerlo, por una serie de razones técnicas y políticas también. Ese es un elemento que debe estar en la mesa, que debiera, ¿no? O sea, si tú eres diputado, si tú eres dirigente de partido, debieras saber algo respecto de la discusión presupuestaria que se viene. El tema de la cesantía. O sea, ¿cuál es el guarismo de la cesantía en Chile? Hay agencias privadas, financieras, que aluden a un 20%. Yo diría que claramente estamos sobre el 20%. O sea, es cosa de conversar con el mundo vinculado a las economías locales aquí, como para darse cuenta de que la cesantía está siendo no como antes era, o sea, que a ti te hacían un finiquito, sino que ahora tiene que ver básicamente con la promesa de poder volver a tener trabajo post pandemia en determinadas áreas de la economía. Entonces la cesantía pasa a ser una cosa compleja de entender, porque está afectando a gente que uno diría que no estaba afectada y que no esperaba estarlo, y que de pronto con la cuarentena o con la pandemia a nivel nacional simplemente tuvo que dejar de trabajar. Entonces ahí hay otro elemento, el tema de la cesantía, que es un dato ya más concreto de lo que nosotros hemos llamado la crisis social, que es donde cabe el tema de las canastas, de las cajas, etcétera, y todos aquellos signos de descomposición de lo público, ¿no? Los errores no forzados estos de aparecer en cámara innecesariamente, con todas las cajas encima y todo ello. Todo eso, todos esos síntomas, digamos, ¿no? Estarían mostrando que hay una crisis social que obviamente no logra producir más acuerdos que los que puede producir una crisis social, que es algo tendremos que hacer. Pero al momento de identificar por dónde entrarle, ahí no hay acuerdo en la cesantía, en cuánta cesantía hay, cómo se va a hacer el presupuesto y otras cosas más, como lo que se está discutiendo en el Parlamento acerca de la reelección. Víctor, ¿me escucha o no? Sí. Ya. Te escuchamos. Oye, veo que la foto de Juan Andrés se mueve, así que es Juan Andrés. Es Juan Andrés. Hola, Juan Andrés. Bienvenido.
escucharlos, instruirme, informarme junto con nuestras auditoras y auditores hoy día en la mañana, y luego una vez que ya esté plenamente imbuido de vuestra sabiduría y conocimiento, me podré incorporar humildemente a la conversación. Así que yo veía que tu foto nomás. estaba estática, entonces esa es una foto, pero cuando empezaste a... Pues hoy día andas igual que en la foto, ¿no? Que yo trato de mantener más o menos parecido a la foto que tengo ahí, cosa que no se note que estoy desconectado en la cámara. Una buena estrategia. Oye, un abrazo en todo caso, Juan Andrés. Un abrazo, soy grande para ustedes. Oye, lo que te quería comentar bien cortito, Víctor, es que esto de la foto con las cajas, esto es una práctica política. O sea, esto Sí, lo... ¿cuál es lo grave? El contexto. El contexto es el grave. Porque la práctica es la que se ha usado o se usa permanentemente cuando el Estado entrega un subsidio, una ayuda. El actor político que entrega o que es portador de esa ayuda en general tiende a sacarle un rédito político porque, basado en la teoría de la elección racional, el actor político tiende a maximizar ganancia, maximizar utilidad en cada acto que hace porque el voto es el premio, el incentivo. Tú, visto desde ese punto de vista, tú dices ya, ok, aquí uno tiene que arriesgarse en que a falta de una cultura cívica y una cultura política que el ciudadano rechace eso por múltiples motivaciones, tú dices, bueno, el actor político tiende a maximizar y cuando no ve rechazo va a maximizar. Si alguien le dice, oiga, no se toma una foto conmigo, lo va a tender a hacer. Ahora, esa es la explicación, digo ya, ok, todo el mundo lo hace. Pero hoy día hay un contexto, y ese contexto es el que hace muy denigrante esta situación, muy indigna. Lo que quiero, y con esto quiero ser muy cuidadoso, porque yo igual estuve durante 3 años y también probablemente si yo digo, mira, esto no se hace, alguien va a aparecer con una foto diciendo, mire, y usted, como estaba entregando esto, yo digo, esto se tiende a hacer. El punto es que esto hay un contexto que hace muy, muy delicado la foto, el acto de maximizar en una crisis que es mundial, en donde hay gente que está con mucha necesidad, pasando mucha hambre, y que tú vayas y tiendas a hacer como una especie de rito publicitario, algo teletonesco de esto, te complica. O complica mucho esto que vimos al comienzo. Yo estoy de acuerdo con esa aproximación de Egon, fíjate, Víctor, porque además ocurre que ese contexto era susceptible de lectura. O sea, a mí no me pueden decir que a nadie se le ocurrió que esto iba a ser mal leído, que iba a ser mal interpretado, que iba a ser mal visto, que iba a ser feo. Porque es evidente que el contexto permitía lectura. Tanto permitía lectura que alguien con medios intelectuales más bien limitados como yo hice esta aproximación cuando en un directorio de una entidad multigremial en donde represento a la universidad hubo una coordinación para distribuir cajas de alimentos. Yo dije, conforme, yo participo en el proyecto y incorporo a la universidad siempre y cuando no haya absolutamente ninguna publicidad, ningún logo en las cajas, ninguna foto, nada. Porque es evidente que se vale, y esto fue hace 3 semanas atrás. Entonces, no me puede decir a mí, gente que tiene más experiencia política, más contacto se supone con la realidad que uno que está encerrado en una supuesta torre de marfil, que es la universidad, y más encima enclaustrado en una isla, que no se le ocurrió que esto iba a ser feo y mal leído. Es torpeza política pura. Yo creo que en eso hay que... Egon Montesinos. Sí, hay que tratar de hacer llamados a la cordura que no vayan desde, como lo plantea Juan Andrés, de decir desde la superioridad moral ni desde la subordinación práctica de que al que dice que yo he estado toda mi vida haciendo política. Uno le puede decir, claro, tienes mucha experiencia política, pero haciendo cooptación, clientelismo. O sea, si es que a eso se le llama experiencia política, prefiero estar en la universidad toda mi vida. Y si vuelvo a nacer, prefiero estar en la universidad toda mi vida. Sí, o sea, la experiencia política no se trata de ser vivo, de ser vivaracho, de ser como diablo, como dicen. O sea,
No, este gallo tiene experiencia política. ¿Qué experiencia política? Llegar a una reunión, estar 2 minutos, saludar a todo el mundo y no escuchar. Porque a mí me tocó ver eso, líderes políticos que estaban en una reunión, estaban 5 minutos y se iban a otra. Y la gente lo que quería era hablar, era que ser escuchado, ser escuchada. Entonces, si me dicen que ser vivaracho, tener 20 reuniones en un día, estar 5 minutos en otra, sacarse la foto y aparecer entregando subsidios, que eso es ser vivaracho, que eso es ser la política, se hace así, claro, yo digo, perdón, pero no quiero esa experiencia política. El punto es que eso hoy día no tiene lugar, no tiene cabida, porque si hay algo que se ha conseguido, que se ha, o que ha generado más bien la pandemia, no es que se haya conseguido, es que hay mucha sensibilidad sobre situaciones que están produciendo hambre. Entonces, y la política se ve como el único vector que puede solucionar eso. Porque no son solo cosas, también es un sueldo de protección social que se está usando en muchas otras partes. Entonces, exacto, la política es el único vector. Yo sigo diciendo que la política es el único vector para salir de esto, pero nos encontró en una situación de desafección muy alta y nos encontró en una crisis política muy alta. Eso dificulta proyectos de unidad, eso dificulta salidas unitarias, eso dificulta este contexto. Sí, sin duda. Ego Montesinos y Juan Andrés Varas en este día miércoles, agradecer, ya nos están enviando algunos mensajes y compartiendo además la transmisión. Así es que saludos. Angélica Smith, Carla Manfechi nos envían mensajes ahí de saludo. Angélica dice, ese tipo de donación es una burla y una falta de respeto, dice, a la dignidad del necesitado. Está esa sensación, claro. Y más situaciones que no son más hechos, digamos, tienen que ver también con la situación general que se va dando a nivel político. Esto de que la semana ha sido especialmente compleja para el ministerio, o para el ministro más que para el ministerio, el tema de los fallecimientos y todo eso, se une a otras cosas más, digamos. O sea, la discusión, por ejemplo, acerca de la TAM, que ha pasado media colada, pero en este nuevo Chile, ¿no? Que se entera, aunque sea en un titular de algo, y tiene opinión rápidamente. Yo dudo que no circule esto del salvataje a determinadas áreas de la economía, también con algún guiño de desconfianza en sectores de la población. Y fíjense cómo ha salido del primer plano de la discusión pública el salvataje, por ejemplo, a la TAM, que sigue su curso, ¿no? Entonces, yo diría que claramente esto va a seguir en desarrollo. Yo mencionaba el tema de la cesantía, mencionaba el tema del presupuesto. O sea, así hay muchos otros elementos que se van incorporando en un cóctel, en una cazuela especialmente compleja para cualquiera, independiente de quién esté en el gobierno. Yo me imagino que algo tiene que ver el hecho de que la coalición de gobierno sea una coalición como esta. Pero en la práctica ha sido sobrepasado no solamente el gobierno en esto. O sea, fíjense cómo y aprovecho de preguntarlo, digamos, cómo nuestros paladines de la justicia, que eran los alcaldes, también han tenido que retraerse un poco, ¿no? Está, por supuesto, la región metropolitana ahí, siempre va a ser una competencia, ¿no? Va a haber, hay competencias entre los actores políticos y por lo tanto aparecen los alcaldes tratando de tener algún protagonismo, pero han bajado bastante, ¿no? Ha cambiado un poco esa relación. El famoso acuerdo nacional estaba motivado por otro actor más, que también llama la atención cuál es su comportamiento, que es la mesa social. Mesa social que aparentemente era lo mejor que funcionaba, porque se juntan, toman acuerdos, hacen recomendaciones, son consultivos, o sea, tampoco es que ellos decidan, entonces ellos le entregan la minuta al gobierno y esperan. Y ellos habían sido los grandes articuladores, obviamente con algunos actores políticos destacados, entre ellos los presidentes de los partidos, pero ellos habían estado en la base de ese acuerdo.
Y si el acuerdo no funciona bien, otro actor que tenía un rol interesante en esto queda abajo de nuevo de la mesa, digamos. Está sumamente inestable la agenda. Juan Andrés. Sí, a mí me interesa destacar las cuestiones relativas a la actividad económica y vincularlas con la acción del Estado. Porque es un tema que en estas conversaciones de los días miércoles yo he venido planteando desde el comienzo. A mí siempre me pareció muy fuerte esa aproximación que hicieron muchos, pero que paradigmáticamente encarnó Vidal en su oportunidad, cuando dijo que hay que elegir entre la vida o la economía. Oiga, ahora está demostrándose de una manera muy palmaria que las dos cosas son dos caras de la misma moneda. Se trata de vida en todos los casos. Se trata de calidad de vida, se trata de oportunidades, se trata de desarrollo, se trata de superar carencias, se trata, por cierto, del cuidado de la vida física, se trata también del cuidado de la vida psíquica. Es todo un mismo problema. Y esto arranca de una constatación muy sencilla. El Estado tiene recursos para lo que sea, es decir, para producir auxilios alimenticios en forma de cajas para las familias más necesitadas, para rescate de empresas, para rescatar empleo, para subsidios al empleo, para lo que sea. El Estado tiene recursos única y exclusivamente porque se los extrae a los privados, se los extrae a los trabajadores, a cada uno de nosotros que trabajamos. El Estado nos extrae recursos. El Estado le extrae recursos a los consumidores cada vez que un estudiante, que una dueña de casa compra un kilo de pan. El Estado se lleva un 19% de ese kilo de pan hacia adentro. Y si esa actividad de los privados, de los trabajadores, de las empresas, de los supermercados, no se produce, el Estado se muere de hambre. El Estado no tiene cómo conseguir recursos, porque los tiempos en que el presupuesto estatal se basaba en una producción que estaba en manos del Estado, que era el cobre, se acabaron hace muchísimo tiempo. Hoy día el cobre es insignificante en términos presupuestarios para el Estado. De manera que el Estado solo vive en Chile de la actividad de los particulares. Si esa actividad cesa, se detiene o se disminuye, el primero que sufre las consecuencias de esa disminución o de esa cesación es el Estado y los fines que persigue el Estado, por cierto. Entonces, creo que es bueno ir haciendo conciencia de que el Estado no vive sin los trabajadores. El Estado no vive sin el funcionamiento de la economía. No vive sin consumo. Porque el Estado extrae todos sus recursos y puede cumplir sus finalidades de satisfacción de objetivos comunes solo en la medida en que los privados nos movemos, en que los privados hacemos nuestra tarea de elegir libremente qué es lo que nos conviene o qué es lo que queremos hacer o qué es lo que podemos hacer en estos tiempos de crisis sanitaria. Ego Montesinos. Sí, yo me voy a concentrar en el punto que señalaste tú, Víctor, que porque en la discusión de Estado, o sea, de economía, persona, yo igual estoy cercano a ese planteamiento. Es decir, yo creo que ambas son absolutamente complementarias. Sí, solo en situaciones de crisis, el Estado y la economía debe ponerse más al servicio completamente de las personas, pero no tengo muchos matices. Lo que quiero señalar es que en un punto que tú señalaste de la dificultad de la unidad y los actores como están altamente cuestionados, yo creo que como el gobierno está haciendo política tradicional y está en esos códigos, no está haciendo una política extraordinaria ni distinta, y como está en esos códigos, yo creo que la oposición le va a responder en esos mismos códigos. Entonces es muy predecible cuál va a ser la cabeza a cambio de la unidad. Y ese tiene nombre y apellido, Jaime Mañalich. Es decir, en la medida que el gobierno sostenga a Jaime Mañalich, menos posibilidades van a haber de unidad.
¿Y esto por qué lo sostengo? Porque el código de actuación política del gobierno es un código tradicional, es un código de alguna forma noventero. Por lo tanto, es altamente probable que comience en las próximas semanas a ponerse como condición de parte de alcaldes, de parte de partidos políticos, de parte del sector de la sociedad civil, que mientras esté el tono, no van a decir, mira, el tono, la tónica, los modos de Jaime Maña, nosotros no nos sumamos. Yo creo que ese es el próximo número, durante junio. Al menos los primeros 15 días van a ser eso, bueno, ¿cómo logramos la unidad? Y ya van a empezar las conversaciones de que habrá un inicio de conversar un acuerdo de unidad siempre y cuando este señor no está en el cargo. Yo creo que por ahí va la cosa. Es probable, de hecho, ¿no? Es probable que esté en la mesa en este minuto la solicitud ya hecha desde el principio por varios sectores políticos. Pero también llama la atención que el acuerdo no es que sea rechazable o rechazado. Rechazable o rechazado. O sea, que en estas condiciones tampoco uno se puede bajar del acuerdo, ¿no? O sea, está Revolución Democrática en el acuerdo, que es como la ultraizquierda para muchos, digamos. Es como el espectro político del Parlamento es tan limitado, digamos, en términos de espectro, ¿no?, que es difícil pensar de que en el fondo no estén de acuerdo respecto de lo que hay que hacer. Tampoco es que estemos enfrentados en el Parlamento en grandes debates acerca de para dónde tiene que ir el país, ¿no? Probablemente ese debate está suspendido hacia otras esferas de la sociedad y del tiempo, porque probablemente esa discusión venga a darse posterior a los momentos más complicados del invierno, por ejemplo. Por eso yo ponía el horizonte de la discusión presupuestaria, por ejemplo. Yo estaba mirando una nota sobre el caso de Magallanes, de Punta Arenas en especial, que estuvo en cuarentena un mes. Una cuarentena a la chilena, igual que la que se está viviendo en Santiago en este minuto. Y que probablemente sería así igual en cualquier lugar del país, incluido Valdivia. Con gente en la calle, con feria libre, etc. En el caso de Magallanes, el invierno se anticipa. Cuando se declaró la cuarentena ya prácticamente había invierno, llovía, hacía frío, etc. La gente seguía saliendo, etc. Magallanes venía de ser la región con menos cesantía del país, ¿no? 125.000 habitantes en Punta Arenas, donde había un nivel de ingreso de los más altos también del país. La salida de la cuarentena, que no es la salida de la crisis, los datos que están circulando hoy en día, por lo menos puestos por el municipio, que es el alcalde Radonich, que entiendo de la UDI, ¿no?, por lo menos la coalición de gobierno, o sea, no es alguien contrario al gobierno, él dice que están que hay 90.000 personas de las 125 que necesitan algún tipo de apoyo. Y pone el tema de la economía fundamentalmente allí. Claro, ¿no? Hay cerca de 90.000, estoy leyendo, 90.000 personas que se encuentran en una situación que necesita ayuda social. La primera semana, cuando se aplica las cuarentenas, ¿no?, recibieron 5.800 llamadas y muchos más correos electrónicos solicitando apoyo, ayuda. Bueno, son características que están en el seno de una de las regiones que, insisto, parecía no ser de las regiones más complicadas antes de la cuarentena. Lo que dice el alcalde Radonich es, bueno, pero esto venía de antes, ¿no? Por lo menos hay lugares que están cerrados hace 8 meses. Es verdad, digamos, o sea, la situación es así de crítica, no en términos de que se esté cayendo la economía, no, se está cayendo, digamos, la forma de la economía que teníamos hasta aquí. Llama la atención. A propósito de lo que decía Juan Andrés, además, ¿no?, que es evidente, o sea, la situación económica pasa a ser sumamente relevante en el futuro, porque la crisis económica, entre comillas, todavía no se desata.
Juan Andrés. Sí, y esos números que menciona Claudio Radonich, el alcalde de Punta Arenas, a quien conozco y sé que es una persona seria y responsable, son extremadamente preocupantes. Habría que naturalmente refinarlos, pero así en grueso son extremadamente preocupantes, porque si de una población de 100 personas, más de 50 requieren ayuda, los números no dan, porque esa ayuda va a provenir necesariamente de los que no requieren ayuda. El Estado es un mediador nada más. El Estado le extrae recursos a algunos privados para destinarlos a ayudar a otros. Entonces, si son más los que requieren ayuda que los que no la requieren, los números sencillamente no van a calzar. No va a ser posible satisfacer las funciones del Estado si es más la gente que requiere ayuda que la que no la requiere. Así que son números extremadamente preocupantes. Ojalá que en un proceso de refinamiento de esa necesidad de ayuda haya muchas ayudas que sean posibles de satisfacer, a lo mejor con pocos recursos, o a lo mejor de una manera que signifique un peso relativo bajo para el Estado. Porque si son números que efectivamente reflejan necesidad de ayuda significativa del Estado con uso de recursos públicos, y cuando digo público, reitero una vez más, son recursos de los privados que maneja el Estado, es muy difícil que se pueda satisfacer efectivamente la necesidad de ayuda en su integridad, y va a haber que hacer un proceso que siempre es doloroso de priorización, a ver dónde aplicamos recursos que son muy escasos y cuáles son las necesidades de auxilio social que vamos a dejar sin satisfacer. Ojalá que eso no llegue a ocurrir, pero claro, con esos números es muy probable que sí vaya a ocurrir. Ojalá que esos números no se repliquen. Claro, de todos modos, para completar la información, el propio alcalde menciona que la caja para este momento son 15.000 millones de pesos. Van a lanzar y licitar obras públicas en Magallanes, o sea, en Punta Arenas, por esa cifra, porque es la manera de reactivarlo, o sea, es lo que se puede hacer, digamos, ¿no? En una situación como esta. Y pongo otro tema que puede ser relevante para nosotros también, que es el tema del turismo. Estamos hablando de la región Magallanes, donde es más relevante el turismo en Chile, en términos económicos, y donde fue más golpeado. O sea, ustedes saben que al caso de Magallanes en la pandemia se le llamó por parte del propio ministro en la situación de los cruceros, digamos, ¿no? Se usó como nombre. Entonces, salir de ahí, digamos, va a ser especialmente complejo. O sea, pensando en nosotros incluso, hay que ponerle ojo a eso. Egon Montesinos. Estaba tratando de buscar algunos antecedentes, pero no los pude porque los había visto a la pasada, pero efectivamente en América Latina es donde la pandemia va a golpear mucho más fuerte en términos de pobreza y capacidad de recuperación. Y va a ser muy heterogénea también, porque hay ciudades en América Latina que son ciudades que están que son muy modernas y tienen capacidad de recuperación muy rápida. Voy a poner el ejemplo de Medellín. Tengo colegas allá que además tienen la virtud de haber estado en el mundo político, entonces tienen una pata en la academia y una pata en la política. Y claro, me están enviando permanentemente cosas que hablan, por ejemplo, de cómo Medellín ya ha usado toda la tecnología que tenía incorporada en su municipio para poder ayudar a la ciudadanía a movilizarse de manera más segura. Y me decía que ya están pensando en la reactivación económica de los próximos meses, porque además sus condiciones geográficas y climáticas favorecen para que esto no sea tan masivo, la expansión, digo, del virus no sea tan masiva, es lo que se comenta allá. Entonces, pero hay otros territorios
como el que tú acabas de mencionar, Punta Arenas y muchos otros, donde la recuperación va a ser muy difícil. Sobre todo leía, y eso es lo que quería buscar, que hablaban de aquellas ciudades que dependían mucho del turismo que recibe cruceros, porque señalaba que los cruceros son uno de los servicios turísticos que más va a tardar en recuperarse, porque muchos países van a resguardarse de no recibir focos de contagio que vienen de otras partes. Por lo tanto, por eso te decía, hay ciudades y ciudades en América Latina que van a reactivarse más rápido que otras, pero otras que van a ser muy golpeadas, como Punta Arenas. Si los datos que tú señalas se transforman en datos que te legitima el INE y que sean señales para la economía, porque hasta aquí son datos de un alcalde, ¿me entiendes? Yo sin desmerecer la veracidad de lo que dice el alcalde de Punta Arenas, pero son datos de un alcalde, no son datos que están otorgándole señales a la economía. Habría que ver cómo fue el IMASEC, cuánto va a ser el IMASEC después, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que vaya a ser extremadamente grave. Entonces, a ver, ya somos una región dispar en América Latina. Y vamos a tener una reacción dispar. Es decir, la desigualdad se va a traducir en el tipo de reacción. Vamos a tener situaciones de pobreza bien duras en América Latina que espero que podamos salir rápido. De verdad, es angustiante ver que nos vamos a pasar prácticamente el año en esta situación y que los países no van a estar saliendo de manera regular y sostenida en la región de América Latina. Sin duda, estamos con Eco Montesinos, Juan Andrés Varas, en este día miércoles, conversando de la situación nacional. Y obviamente yo les iba a preguntar, en todo caso, qué percepción tienen de lo que está pasando en Estados Unidos. Ha circulado bastante información. Yo les compartí en todo caso el link del artículo del Diario Financiero sobre lo que estábamos conversando de Magallanes. Quienes quieran buscarlo también está ahí en el Diario Financiero. Es interesante cómo una zona del país sirve a estas alturas un poco de laboratorio de lo que podría estar sucediendo o que podría sucedernos a nosotros en algún momento, a propósito, por ejemplo, de la industria sin chimenea, ¿no? Del turismo. Les iba a preguntar acerca de lo de Trump, no sé si tienen una opinión y, por supuesto, si hay otras temáticas. Y recordar que agradecer los saludos a Alejandra Rodríguez Ordóñez, colega, saludos. Marcos Matus Zúñiga, ¿cómo estás, Marco? Bienvenido al timeline de República de los Ríos. Marcela Muñoz, querida Marcela, desde Lisboa, nos escribe, dice: pareciera que Chile va de transición en transición porque siempre hay un fantasma de fondo, un miedo a algo. Lo digo por la inestabilidad en el discurso de algunos personajes, que eran hasta hace poco un referente importante. Todo se mezcla y se pierde. Me parece interesantísima la conversación. Saludos desde Lisboa. Igual un abrazo, Lisboa, que ya salen a las terrazas a disfrutar un poco de la primavera. Juan Andrés Varas. No puedo evitar hacer un recuerdo de Lisboa, una ciudad maravillosa y en la que en algún momento me gustaría vivir en calidad de embajador de Chile. Paso. La mejor embajada, dicen. A ver, bueno, si llego a ser presidente, Juan Andrés, te nombro embajador allá. Muy bien, te agradece. Yo igual quiero, digo, ¿no? O por último, tú me nombras en Uruguay. Encargado de asuntos culturales, me da lo mismo. Da lo mismo te inventamos algo que... Así que un saludo grande a la amiga que nos está escuchando desde Lisboa y que además tiene la fineza de encontrar interesante nuestra conversación. Encuentro increíble. Hoy estamos hablando de crisis de la política y yo te estoy ofreciendo un cargo, bueno, así, para todo el mundo. Oye, sí, sí. Las malas prácticas. Estamos mal. Qué terrible. Mira, yo creo que estas serían leídas como muy buenas prácticas por la ciudadanía, porque es un ejercicio de transversalidad, ¿eh?
de apertura, de coordinación, De acuerdo. que la gente en general tiende a mirar con favor. Lo que a la gente le molesta son los ejercicios más bien sectarios o partisanos así en extremo, que es a lo que estamos permanentemente acostumbrados. A ver, la situación en Estados Unidos, ¿qué se puede decir que sea en la línea de la auditora de Lisboa interesante cuando uno ha visto esas imágenes de la muerte, el asesinato de George Floyd, que son tan brutales, son tan decidoras en sí mismas, que han provocado toda la reacción que se ha producido en Estados Unidos, y que por cierto mezcla también una reacción de solidaridad y humana frente a esa brutalidad que se refleja en esas imágenes, y por supuesto también ha ido sumando componentes de descontento, de reclamo por la igualdad, de reclamo las condiciones de abandono en que mucha gente se siente en Estados Unidos, que me ha hecho recordar una conversación que en algún punto de mi vida tuve, bueno, varias veces, con mi amigo Manfred Mannef, el ex rector de la universidad, a quien he hecho de menos permanentemente, que se refería a Estados Unidos con un dejo de ironía, pero con alguna sabiduría, como una sociedad en vías de subdesarrollo. Porque, como ustedes saben, la clasificación tradicional clasifica a los países en desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. Entonces, Manfred decía, no sé si lo publicó en alguna oportunidad, porque yo era más amigo de Manfred que seguidor de Manfred, entonces la verdad es que no lo leía mucho, pero conversaba mucho con él. Entonces, según la clasificación que correspondía a Estados Unidos no estaba en esta tríada desarrollado, en vías de desarrollo y subdesarrollado, porque lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos es que iba para abajo desde el desarrollo. Entonces, por eso él hablaba de un país en vías de subdesarrollo. Y lo decía precisamente por esto, porque decía, mira, los niveles de despreocupación por la pobreza, los niveles de desigualdad material, los niveles de prédica de igualdad de oportunidades, pero con una realidad que no se condice con esa prédica, hacen que esa sociedad sea insostenible a largo plazo. Entonces, lo que me ha venido a la cabeza estos días son esas conversaciones con Manfred, y cómo de alguna manera resultan algo premonitorias de lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo, y este es mi punto esencial, se origina en el asesinato de George Floyd en Minnesota, pero refleja una situación de descomposición que es mucho más grande, mucho más compleja, en una sociedad extremadamente fluida o líquida, que es la que estamos compartiendo en el mundo en general. Mira, a mí cuando hiciste esa pregunta, tenía ganas de responderte con el mismo silencio que respondió el primer ministro de Canadá, que yo lo encontré notable. Fue desconcertante los 40 segundos que distanciaron la pregunta de la respuesta. Pero esta termina y él se queda en silencio por a lo menos 39 segundos. Porque fue su forma de responder, de decirle, usted me parece que es un... ¿Me entiende? Todo lo que uno podría decir de Donald Trump. Por lo tanto, esa es mi primera respuesta. Yo creo que no me interpretó, no ha habido líder en el mundo que me ha interpretado más que Tondró.
o Tandro, no sé cómo se pronunciará, pero Justin Trudeau, Trudeau, el primer ministro de Canadá. Eso como primera cosa. Segunda cosa, yo creo que este es el mejor escenario para Donald Trump, porque lo que está generando, lo que está produciendo es quedarse con su electorado, y aquí es donde viene la hipótesis que yo creo que está equivocada de parte de Trump, es que él creo yo, que solo con su electorado gana la reelección. Y tengo la impresión que él no ganó solo con su electorado, sino que ganó con un sector republicano bien moderado, no fanático religioso como él, ni fanático proteccionista como él, ni fanático invasor o racista como él. Yo creo que hay un sector republicano moderado que lo apoyó y que hoy ve esto con estupor. Yo estoy pensando en los republicanos de New York que votaron por él, estoy pensando en los republicanos de California que votaron por él, moderados. Y estoy pensando en los republicanos de Florida que votaron por él, que fue donde él ganó por estrecho margen, y creo yo que ahí y las encuestas que aparecieron hoy día en la mañana y ayer hablan de que Joe Biden está ganando con un 53%, está ganando en las encuestas, con un 53%. Entonces, a menos que Trump se pegue un cambio de estrategia para abordar la salida, como muy bien lo dice Juan Andrés, de este asesinato, de este homicidio, yo no le veo cambio. Por lo tanto, creo que lo que él está apostando es a preservar su electorado, a polarizar Estados Unidos y a polarizar el planeta. Yo creo que él está pensando en polarizar el planeta, es decir, poner a los terroristas, comunistas, no sé, maoístas, stalinistas, no sé, ponerlos ahí en una categoría de él, o otros, simplemente otros, ponerlos ahí, y nosotros, los que queremos el crecimiento, los que queremos la paz, los que queremos la unidad, anulando la diversidad, y que tenemos la Biblia en la mano para gobernar. Por lo tanto, ahí hay un estereotipo que creo que en definitiva es lo que él está apostando. Pero aquí está perdiendo la desigualdad en Estados Unidos. Está perdiendo, y a mí me parece bien que esta crisis, de alguna manera, la crisis posterior, y lo que ha ocurrido me parece porque está desnudando a un país que efectivamente tiene mucha desigualdad encubierta, o mucha pobreza que nosotros no vemos, solo vemos lo que nos muestran los medios de comunicación, pero yo creo que esa parte nos hace bien también a los latinos para poder entender que el modelo económico de Estados Unidos no es el único camino, sino que hay caminos que también se pueden tomar y ver en otras latitudes para poder perfeccionar lo que tenemos nosotros. Así que esa es mi lectura de Trump, pero me quedo con el notable silencio del primer ministro de Canadá cuando le preguntan sobre esto. Creo que ha sido, de lo que va del siglo XXI, las respuestas más notables que yo he visto de un político sobre otro político. Interesante además, ¿no? Y ya vamos a estar, Miguel estaba trabajando sobre la producción de algo de la transmisión de mañana, pero ya va a estar con nosotros. No sé si ya estás por ahí, Miguel. Aún no. Nos está devolviendo silencio igual Miguel, ¿eh? Claro, nosotros. La lógica de... Sí, la lógica canadiense. Sí, él es bien canadiense. Oye, no sé, Primer ministro, ¿dónde está? ¿Me escuchan o no? ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí. Sí, no, aquí estoy te voy a responder con un silencio. Coordinando la programación del resto de la mañana, coordinando la programación programando la transmisión especial que vamos a tener mañana al mediodía en el contexto del inicio del proceso de reacreditación de la Universidad Austral de Chile. Una actividad que estamos organizando, una transmisión especial que estamos organizando con la Prorrectoría. Y sí, como decía mi santa abuela, que Dios la tenga en su reino, mientras realizaba esas labores los escuchaba con el rabillo del ojo, con el rabillo del oído.
haciendo una analogía entre los sentidos. Sí, es preocupante lo que está pasando en Estados Unidos, no sé si preocupante, pero sí llama la atención. Pero yo volver sobre las canastas familiares, ustedes pasaron por ese tema 20 veces y a mí me llama la atención como una medida que tradicionalmente ha sido utilizada por las juntas de vecinos, por los comités vecinales, por los CODELOS, por todas las organizaciones sociales como una estrategia de solidaridad para acompañar a sus distintos integrantes en momentos de dificultad, hoy día sea la piedra aparentemente más visible y angular de la asistencia del Estado hacia los ciudadanos que enfrentan esta dificultad. Digo, es el Estado, no es una junta de vecinos, no es un comité vecinal de adelanto, no es un club deportivo. Del Estado uno espera otra cosa, en serio, no espera que apoye la asistencia hacia toda la sociedad en una dificultad como esta, en una canasta familiar. Del Estado yo quisiera otra cosa. Eso es algo, en algún minuto yo recuerdo que discutíamos esto, no recuerdo si Juan Andrés o Egon nos decía que era absurdo pensar que en algún minuto todas las familias iban a poder vivir del Estado durante un periodo de 2, 3, 4 meses, pero tampoco se trata de eso. No se trata de eso, pero la precariedad desde la cual se define la forma en la que vamos a enfrentar colectivamente esta emergencia, apoyándonos en una canasta familiar, a mí, por decirlo menos, me da pena. Respecto de lo que estamos entendiendo por política pública, por desarrollo, por eso. Hace un par de semanas cuando veía noticias respecto de esto y veía a los Ceremis tocando las puertas de las casas en Corral, en delegación además, yo los quisiera ver en su oficina construyendo la estrategia necesaria para transitar, para que este buque transite por este mar tormentoso, y en lugar de eso andan en delegación repartiendo canastas familiares, por Dios santo. Cuando uno ve eso la semana pasada, yo recuerdo que me daba algo de molestia, pero esta semana ya ni siquiera molestia, digamos. Sí, bueno, eso Miguel, lo estuvimos conversando abundantemente hace un rato atrás y convinimos en que había un nivel de torpeza política significativa porque era una situación distinta a la habitual y esa situación de contexto distinta a la habitual era perfectamente legible, era susceptible de leer por un político de mediana inteligencia. Y era evidente que se iba a producir el resultado que se produjo, de rechazo por la instrumentalización de la caridad, de reproche por la falta de estética, por último, de esa ayuda. Y volvimos a conversar también esta percepción que la gente tiene, que es muy curiosa, del Estado, como una especie de madre que puede proveernos de todo lo que necesitemos por todo el tiempo que sea necesario y de una manera ilimitada en el tiempo, porque los recursos son infinitos y si no se reparten esos recursos es porque los que gestionan el Estado no quieren. Esa es ingenua, infantil y completamente equivocada. La verdad es que el Estado se parece más a una criatura que está en el vientre en gestación de una madre, no a la madre, sino que a la criatura que está en el vientre, en el sentido de que si la madre no se mueve, si la madre no come, si la madre se desnutre, la criatura también se desnutre y se muere. El Estado es así, el Estado no tiene recursos sin los recursos que le extrae a los ciudadanos. Esta es una cosa que es muy característica de los sistemas latinoamericanos y de Chile en particular. Los políticos se las han arreglado para hacer a los ciudadanos muy poco conscientes de cuánto aportan al Estado. En sociedades más desarrolladas, por ejemplo, el precio de los productos en los supermercados es el precio sin IVA. Entonces uno ve un producto que le cuesta 1.000 pesos en la estantería de un supermercado y llega a la caja y le cobran 1.200. Entonces, cada vez que uno compra algo, uno tiene clara conciencia de que está aportando 200 pesos al Estado. Acá uno compra 1.000 pesos y ni se entera de que 200 de esos 1.000 pesos se fueron al Estado.
Entonces, el Estado no es una entelequia que sea independiente de los ciudadanos y que tenga recursos independientes de los ciudadanos. Y esto es sumamente importante que se tenga a la vista, creo yo, porque determina también cuáles son los límites de las posibilidades del Estado. El Estado sin la actividad de los trabajadores, sin la actividad de los consumidores, sin la actividad del movimiento de las empresas y de los empleos, no existe. Te viene una estructura vacía de funcionarios con poder de recepción cercano a cero. Oye, voy a aprovecharme de la mención de la abuela de Miguel, que hacía este comentario a propósito de la radio, supongo, para comentarles un artículo que salió publicado hace pocos días atrás, que a mí me pareció sumamente interesante en estos contextos de uso de tecnología en la pandemia, que es la explicación de por qué estas herramientas de interacción digital nos agotan tanto. Y parece ser que la explicación dice relación con el exceso de rostros al mismo tiempo que uno ve en pantalla. Parece ser que el ser humano está condicionado en su evolución a prestar muchísima atención a los rostros, y de una manera bastante especial al rostro propio también en los últimos tiempos, que se ha ido popularizando el espejo. Entonces, el hecho de estar permanentemente frente a rostros, muchos, frente al propio rostro, además, en un rincón de la pantalla, le exige al cerebro una actividad notablemente superior a la de una conversación normal, en donde uno está viendo a una persona, que es la que está usando la palabra, en cada momento. Y eso es lo que genera el agotamiento. Y esta es la maravilla, y aquí criticar a nuestro entorno, de la radio. La radio es un contexto que permite interacción sin el agotamiento que supone la interacción cara a cara que supone la televisión. Y esta es una explicación, y aquí vuelvo a tu santa abuela, Miguel. Esta es la explicación de que la gente antes hacía cosas mientras oía la radio, mientras se enteraba de cómo iba el mundo por la radio, pero en cambio por la televisión no puede hacerlo. La televisión tienes que estarla mirando y tienes que estar echado prácticamente en un sillón o en un sofá o en tu cama mirando televisión, pero no puedes estar haciendo otras cosas. A mí me pareció sumamente interesante como hipótesis de trabajo que explica por qué nuestros estudiantes están con tanto cansancio, nuestros profesores también están tan estresados y agotados, y las interacciones a través de estos medios digitales, todo el mundo reporta que nos cansan muchísimo más que las interacciones de la realidad a las que estábamos acostumbrados hasta hace 3 o 4 meses atrás. A mí me pareció muy interesante, no sé si ustedes lo vieron, pero si no lo han visto se los recomiendo que le echen una mirada, porque provoca reflexiones que pueden ser interesantes en estos tiempos. Sí, Juan Andrés, a propósito de esta analogía entre el ciudadano, las tres cosas, probablemente lo último que lo último que quisiera comentar, porque es lo que quisiera comentar con más calma, es el significado que la radio tiene en la vida de la gente, a propósito de esa posibilidad de seguirla siempre con el rabillo del oído, para saber qué es lo que está ocurriendo permanentemente más allá de tu entorno inmediato, del entorno que percibes directamente. Pero lo primero, a propósito de esta analogía entre la ciudadanía y el Estado, quería decirte que me gusta mucho esa analogía, porque si nosotros también consideramos que, recordando al poeta, este continente lleva en su vientre una criatura que tarde o temprano terminarán haciendo, decía. No sé por qué tus palabras me recordaron a esa célebre cita latinoamericana. Lo primero, pero lo segundo, insistir en lo de la canasta. Yo no quiero salir del tema a propósito de que probablemente la misma puerta que está siendo golpeada con una canasta hoy día de parte del Estado estaba requiriéndola en octubre pasado, estaba requiriéndola en julio pasado, estaba requiriéndola en enero pasado, estaba requiriéndola el año pasado o tal vez el antepasado. En definitiva, es la misma sociedad que se enfrenta a la precariedad de las relaciones económicas en las que nos desenvolvemos en este tiempo,
la que está siendo atendida a propósito de la pandemia, como si las desigualdades sociales, la precariedad, las brechas no fueran una cosa permanente respecto del territorio que construimos, que compartimos todos los días. Eso es, insistir. Insistir es que esta mirada de emergencia asistida desde el Estado, como si el Estado fuera una organización vecinal, me da a mí vergüenza. A propósito de la incapacidad, la falta, más que la torpeza o la falta de una mirada ética para aprovecharlo electoralmente, más que políticamente, es esa mediocridad la que me tiene asustado. Sí, pasé de la rabia a la pena y ahora pasé al susto. Y lo tercero, Oye, sí, voy a insistir, levantar la bandera de la radiodifusión a propósito del rol que está cumpliendo en medio de esta situación. Yo prendo la tele, paso de canal en canal, de canales nacionales a canales internacionales, a canales locales, y la verdad es que lo que uno escucha siempre es lo mismo, ¿eh? Es el mismo discurso repetido en distintos registros, pero en definitiva los contenidos, los actores y los eventos a los que se refieren son siempre los mismos. La única posibilidad que uno tiene de escuchar discursos distintos, distintas actorías, distintos eventos y distintos relatos, es pasearse por el dial. Y digo fundamentalmente por el dial local, porque el dial satelital también es bastante monocorde, y eso te permite y te obliga a también adiestrar muy bien el rabillo del oído para poder transitar en distintos horarios por el dial y entonces también poder transitar de distintas lecturas de la realidad. Como nosotros quisiéramos que la participación de ustedes, no quisiéramos, tenemos la seguridad que la participación de ustedes le permite a los auditores valdivianos encontrar en el dial a alguien diciendo algo distinto a lo que monocordemente se escucha a través de todos los medios. No te voy a escuchar, Egon, estoy hablando yo. Ya te escuché harto. Houston llamando. Egon, adelante. Sí, lo que pasa es que estoy atragantado por dos cosas. Uno es que no entiendo tu analogía de la Junta de Vecinos con el Estado, porque yo considero que la Junta de Vecinos administran escasez y lo hacen muy bien, y tienen un rol mucho más protector que lo que tiene el Estado chileno. Y aquí me conecto inmediato con una discrepancia que tengo con Juan Andrés. Yo creo que el Estado, compartiendo este hecho de que el Estado, o que a la ciudadanía más bien le falta mucho conocimiento de lo que se hace con los recursos del Estado, el Estado chileno tiene una matriz de no proteger al ciudadano. Y la protección de la que hablo es básicamente en los ámbitos que son sensibles para cualquier ciudadano: salud, educación y las jubilaciones. Yo creo que hay cosas que el Estado, en mi concepto, no debe compartir con la competencia o con el mercado, porque finalmente no puede estar sujeto a vaivenes de la economía para garantizarte un mínimo bienestar. Lo que tú dices, Miguel, de que hoy día vemos el espectáculo de la entrega de las cajas de cosas, claro, probablemente tiene que ver con esta matriz de que los recursos son escasos, de que no tenemos una matriz de funcionamiento del Estado que con los impuestos de todos los chilenos tiene sistemas de protección, y especialmente ante crisis. Yo en situaciones normales no creo que se debiera actuar así, sino que debiera tener sistemas de protección social que efectivamente sean mucho más potentes que hoy día. Y para eso a nosotros nos faltan, yo no sé, por ejemplo, en qué irá el impuesto que prometió el ministro Briones en noviembre, que era el impuesto a los súper ricos, a los mega ricos. Los impuestos que anunció el gobierno, que yo no sé en qué quedó eso, probablemente la discusión está en eso todavía, pero yo creo que hay cosas que efectivamente nosotros todavía podríamos hacer para tener un Estado o avanzar hacia un Estado mucho más protector y garante no de todos los derechos que a uno se le ocurran, sino que derechos mínimos, esenciales, que todo ciudadano debe tener, especialmente en situaciones de crisis. Y, dicho eso, Miguel, te quería aclarar esto de la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos administran escasez y lo hacen muy bien. Los clubes deportivos administran escasez y lo hacen muy bien. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que si el Estado tuviera la lógica de una Junta de Vecinos, probablemente tendríamos un Estado mucho más preocupado de los vecinos que le están pasando mal,
llegarían sin la lógica de la foto, así como lo señaló Juan Andrés, que a través de la organización ayudemos pero sin foto, porque estamos en un contexto que no podemos hacer fiesta de la pobreza o una alegría de la pobreza, que además esa señora que recibe con alegría una canasta hoy día, en 20 días más ya necesita otra. Lo que no sabemos es si nuevamente va a venir o el Estado o va a venir una organización no gubernamental como la de Juan Andrés o como la de Solidaridad, ¿cómo se llama? Valdivia Solidaria, o como las redes de juntas de vecinos que están actuando, o vecinos que están ayudando a muchas personas. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una falencia total del rol del Estado. Pero en fin, yo quería hacer una segunda pregunta. Quería preguntarle así rápidamente que me digan ¿cuánto debe ganar un parlamentario? Lo digo porque me invitaron a una comisión que está preguntando a diversas personas criterios de cuánto debería ganar un parlamentario. Mire, ya quedan 10 minutos. Yo quería aprovechar unos 15 minutos para preguntarle a ustedes cuál debe ser el criterio de una renta que tiene que tener un parlamentario o funcionarios de alto rango. A propósito de que tú querías ser embajador en Portugal y yo en Uruguay, Juan Andrés. A ver, yo tengo la impresión que el debate sobre las rentas de los parlamentarios es un debate equivocado. No tengo demasiada información sobre esto, así que lo que estoy intentando es dar una opinión más bien anticipadamente liviana y no muy sólidamente informada. Pero me da la impresión de que las rentas de los parlamentarios es cierto que son altas comparativamente en relación a otros países y a sus niveles de ingreso, y que es probable que debieran disminuirse, pero no debiera ser una reducción demasiado sustancial. Donde, en cambio, creo yo que es necesario hacer una reducción potente en los gastos asociados. Porque lo que tenemos es un sistema, y por gastos asociados entiendo gastos de representación, oficina, asesores, etcétera, que en total suman muchísimo más que la renta del parlamentario. Vale decir, en términos gruesos, si un parlamentario gana 8 millones de pesos, los gastos asociados a ese parlamentario deben ser el doble por lo menos, es decir, 16 millones más, o sea, 24, cerca de 30 millones mensuales por parlamentario. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es, mire, esos 8 millones puede que sean muchos, porque a dos lo que va a producir es un efecto muy pernicioso de gente menos capacitada que va a estar disponible para ir al Congreso, o bien gente que ya tiene su problema alimenticio resuelto. Va a ser un parlamento de puros ricos que ya tienen un patrimonio suficiente que les permita vivir con una renta que no dependa del Estado, o de gente para la cual esa renta sea muy atractiva, y vamos a tener un grupo de gente profesionales, de clase media, con estudios universitarios, pero que depende de su trabajo cotidiano para vivir como posibles políticos y conductores del Estado. De manera que yo lo bajaría, pero no mucho, el sueldo. Pero donde sí bajaría sustancialmente es los gastos en asesores, oficinas parlamentarias y todo eso. ¿Por qué razón? Porque todos esos gastos lo único que hacen es desnaturalizar la función del parlamentario, que es legislar. Y dos, lo que hacen es permitirle al parlamentario hacer otra cosa, que es proselitismo político, y dejar que los proyectos de ley se lean los asesores, no leerlos ellos, que las opiniones que tienen son opiniones de los asesores y no opiniones de ellos, porque como no se han leído las cosas, no tienen opinión propia, etcétera. Yo los dejaría con un gasto mínimo asociado a la renta, y produciría entonces un efecto de que, uno, el parlamentario esté bien remunerado para que no perdamos gente competente o la posibilidad de gente competente en la política, pero que hagan la pega. Que hagan la pega para la persona elegido, que es legislar.
Y eso supone reducir fuertemente los gastos de oficina, de secretarios, de asesores, etc. De acuerdo, ¿ah? De acuerdo en general con Juan Andrés, ¿ah? Cuando uno tiene la absolutamente esporádica posibilidad de opinar respecto de algo que se está decidiendo, de hecho, o que se podría decidir, más aún a través de un invitado especial del Congreso chileno para que los alumbre respecto de cuáles son los caminos de la transparencia en los recursos públicos. Uno pediría de todo, digamos. Uno tiene la tendencia a pedirlo todo. En principio, claro, el equilibrio que pone Juan Andrés es necesario. Ni siquiera es el ideal, ¿no? Pero es lo necesario. Lo que sí yo diría es que a propósito de quienes hacen política en Chile, también hacen mucha política en Chile los centros de estudio especializados, que son los que asesoran a los parlamentarios de las bancadas. Y ahí evidentemente hay desigualdades también. Y de alguna manera eso también, también impacta en la calidad de la política. Entonces también tener buenos asesores, por ejemplo, tener buenos estudios, buenos análisis, es fundamental en la política. Entonces no sé si tenga que recortarse todo eso. Entiendo que ahí hay que dar la discusión y que yo tampoco soy muy experto en el asunto, entonces Víctor, no podría decir si es que ahí que, es donde hay que poner una bandera y defender que los centros de estudio, por ejemplo, pasen a ser financiados centralmente y que respondan a las dinámicas de la transparencia pública de los recursos. Pero, por ejemplo, el punto es... uno ve en el Parlamento chileno el rol que cumple la biblioteca de la Cámara, y que es un rol muy interesante. Tiene capacidad de agencia, o sea, genera cosas, genera actividad permanentemente, pero además genera los informes de primera mano que le llegan a los parlamentarios todos los días respecto de los temas que pueden ser todos, ¿no? Entonces, si uno fortaleciera más esa capacidad central de producir conocimiento respecto de la historia de la ley, lo que se contempló para el desarrollo de determinadas políticas, etcétera, quizá sería una buena iniciativa. O sea, la Biblioteca del Congreso en eso es un buen ejemplo de lo que se podría potenciar. Y quizá ponerle la condición de que no sean los estudios pagados los que determinan la gestión de las bancadas, digamos, sino que se le refuerce, si se le va a quitar algo a los parlamentarios, que esa cantidad de recursos no se lo saquemos a la gestión de la política en el Parlamento, a propósito de lo que dice Juan Andrés, sino que lo pongamos en algún lugar donde sirva más todavía, digamos. Y uno de esos es el ejemplo de la biblioteca. Yo, Víctor, mira, en el punto ese estoy de acuerdo con los planteamientos. Efectivamente, si tú vieras que los parlamentarios tienen asesores que de alguna forma estuvieran a la vanguardia, no fueran expertos en cada una de las materias que tienen que ver, pero estuvieran a la vanguardia en ser revisadores del estado del arte, en cosas como que son muy relevantes para un parlamentario. Claro, pero tú, ¿qué es lo que ves? Tú terminas viendo que son lo que se denomina el concepto de operador político, finalmente. Y que ahí es donde viene el punto. O sea, son personas que finalmente no asesoran, sino que ayudan o te ayudan a maximizar este principio de la ganancia electoral. Entonces, sí, por ahí va el punto. Y lo otro, el principio que voy a defender, al menos el principio de representación. Cuando tú vas a representar, tienes que representar no tan solo preferencias, creo yo, sino que también cómo las condiciones de vida. Claro, las condiciones de vida de tu territorio en general. Entonces ahí debe haber una correspondencia entre... No puedes... la disparidad no puede escaparse tanto de, no sé, 30 veces un sueldo mínimo que llega a ser como
casi morboso, pero debe haber algún tipo de ahí estrechez de correspondencia, de que tú estés representando bien en todos los ámbitos a la ciudadanía que te toca hacer. Bueno, muchas gracias por sus luces. Miguel, tenemos algunos comentarios. Yo quería... sí, tómate unos minutos mientras yo con... establezco el contacto. Vamos a tener una entrevista ahora con el profesor José Manríquez del Instituto de Salud Pública, epidemiólogo. Queremos actualizar la lectura respecto de lo que está ocurriendo en el país a propósito de el COVID-19. Tómate unos minutos mientras establecemos ese contacto, ¿te parece? Egon, Juan Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Sí, brevemente nomás y le dejamos Víctor. Le dejamos el cierre a Juan Andrés y a Egon. ¿Pero no ibas a leer los comentarios? Sí, los voy a leer y les dejo la palabra. Esteban Hernández, vale, colega también. Respecto de Estados Unidos, dice, las sociedades son complejas en su composición y en todos lados existen vicios que corregir. Eso pasa en todos los países. Y el esfuerzo debe estar siempre en corregirlas. Quizá el abandono de ellas es el error de las últimas décadas de invisibilizar esos vicios. De ahí a asumir que la sociedad es intrínsecamente mala como para salir a quemarlo todo, me parece sesgado y muy propio de sectores políticos de ultra izquierda normalmente. Angélica Smith agrega, yo creo que el reparto de cajas es una entretención electoralista para reírse de las necesidades del pueblo. Su preocupación está en la preparación de sus herramientas para reprimir cualquier manifestación futura. Tienen terror al pueblo, por ello han gastado tanto dinero y vehículos y demás en vez de insumos hospitalarios. Igual que Trump, van a sacar a las calles a la Guardia Nacional. Carla Adman Fechi dice, no sé dónde está representado ese discurso que señala Juan Andrés en relación a un Estado que no dependa de la creación de riqueza de las personas y empresas. Creo que es extremar la caricatura en el debate. Más bien, hoy lo que se debate es cómo se financia el Estado y cómo se distribuye el gasto. Ahí está el debate hoy cuando se habla de impuestos progresivos, impuestos especiales a las herencias, a las ganancias de grandes empresas, etcétera. El otro debate no lo veo. Creo que hay plena conciencia de que el Estado se le financia. El debate es cómo. Y Marcela responde desde Lisboa. Y se mete en la discusión del Estado también. Dice, estamos de acuerdo en que el Estado es solo el administrador. Debe ser un buen administrador. Si el ciudadano no sabe para qué sirve el Estado y además tiene pruebas de que funciona mal o de forma corrupta, ¿cómo se le pide confianza a la ciudadanía? No es muy diferente de pedir que se use mascarillas, pero sin mascarilla. Como cuando alguien pide que por favor usen las mascarillas y no las usen. Muchas gracias por los comentarios. Hay incluso más comentarios todavía, así es que gracias por eso. Sigan y trataremos de ir respondiendo también con nuestros académicos. Juan Andrés Varas. Simplemente despedirnos agradeciendo la oportunidad de conversar primero entre nosotros, pero también de una manera muy especial esta especie de diálogo que se produce con la gente que nos escucha cotidianamente. Alguien hacía la observación ahí respecto a la discusión de cómo se financia el Estado. Sí, mi punto es previo a ese, y probablemente no es una discusión en términos ni políticos ni académicos, sino que es una cuestión más bien de carácter social. Es importante que la sociedad entienda que es ella la que financia al Estado, ¿no? Porque solo así puede darse en términos razonables una discusión sobre cuál es la estructura precisa de ese financiamiento, es decir, cuál es la estructura impositiva o tributaria o fiscal de un determinado país y cómo se gastan esos recursos. Pero lo que quisiera simplemente es agradecer una vez más la posibilidad de interlocución que tenemos entre nosotros y con la gente que nos escucha, incluso desde Lisboa. Es una posibilidad maravillosa y hay que agradecer cotidianamente y espero que nos podamos repetir este plato
el próximo miércoles a las 8:30. Egon Montesinos. Sí, solo quiero decir 3 cosas. Uno, a mí me encantaría ser embajador en Uruguay, Montevideo. Y yo, presidente, cuenta con eso, Egon. Bueno, te quería pedir eso, Juan, por favor. Sí, está Entonces, concedido. Sí, una sociedad extremadamente maravillosa que me encanta. Segundo, sí, a propósito de un comentario que decía que esta vocación de la extrema izquierda y quemar todo, bueno, también la extrema derecha le encanta matar a todos los que queman. O sea, son 2 obsesiones y resolverlo todo con policía, y todo con balas y con tanques y con todo el tema. Entonces, los 2 extremos son perniciosos y los 2 extremos debieran amarse alguna vez y impulsar alguna sociedad más equilibrada. Lo tercero es que efectivamente hay una necesidad de que hoy día se converse un poco más sobre el rol que tiene el Estado, el rol de la economía y, ojo, el rol de la sociedad. La sociedad es muy importante también. Y lo tercero que quería señalar es que es una invitación a los líderes que nos escuchan, que probablemente en la base de datos que tenemos del Centro de Estudios Regionales y de la universidad, le vamos a hacer llegar a un conjunto de líderes que han cumplido roles sociales, académicos. Bueno, exintendente Juan Andrés, te va a llegar ahí una consulta. Y vamos a hacer una consulta ciudadana para evaluar el comportamiento del gobierno a nivel nacional y regional para enfrentar la pandemia. Queremos calificar, bueno, ver, nacionalmente siempre salen encuestas. Entonces ahora nos vamos a tirar nosotros para ver qué está pensando la región, si es necesaria una cuarentena total, comunal, voluntaria. Vamos a medir también un puesto para saber qué está pensando la región, y nos vamos a hacer cargo de eso desde la universidad y desde el centro, que además tiene esa misión exacta. Que a los líderes que están escuchando para que nos colaboren en contestar esa encuesta. Que la vamos a hacer llegar, no va a ser abierta, la vamos a hacer llegar a las personas. Tenemos una base de datos ahí de eso, y espero que nos veamos el próximo miércoles con menos novedades que hasta ahora. Ojalá. Menos acontecido. Sin duda. Ojalá podamos conversar sobre el coronavirus, por ejemplo. Sí. Puede ser un tema Así es. relevante la próxima semana. Sí. Puede ser un tema bien relevante. Claro. Oye, tengo la entrevista de Manfred Magneff, bueno, una de tantas en que menciona la frase esta de Estados Unidos es un país en vías de subdesarrollo. Está para la audiencia que quiera revisarla, es muy entretenida, muy interesante además. Es una entrevista con Amy Goodman de Democracy Now! Se puede encontrar con el título Economista Max Neff, Estados Unidos, un país en vías de subdesarrollo, para amenizar la semana. Muchas gracias. Mira qué bueno. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Sebastián Nos Valenzuela, vemos. vamos a la pausa Chao, musical, chao. ¿te parece? Y de regreso estamos conversando con el epidemiólogo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, José. Gracias, Egon. Gracias, Juan Andrés. José Manríquez, epidemiólogo, Universidad Austral de Chile. Después de esta pausa musical, conversando con Víctor Godoy y toda la audiencia de Radio Universidad Austral de Chile. Víctor, nos vemos después de la pausa. Sí, claro, nos reencontramos. ¿Vamos a la pausa, Seba? Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente